Mmm, esto está como muy barato. ¿Será que se equivocaron? Bueno, parece que sí es el precio. En el primer año del cambio, la economía va mejorando. Ahora hay 1.251.000 empleos nuevos. El mercado y la comida cuestan menos. La inflación está bajando y le están dando crédito a quienes antes no tenían acceso a préstamos formales. Además, los inversionistas extranjeros están recuperando la confianza en el país y nuestro déficit fiscal está bajando. Uy, con estos precios sí se nota el cambio. Pues primero hay que dar una felicitación. Nunca, jamás en la historia contemporánea el ELN había llegado a esta posición. Hablar de frente, en el corazón de Colombia, sin dejar de ser el ELN, sin armas, ante la diversidad de Colombia, ancha y profunda. Hoy comienza un cese al fuego con una característica: tiene un mecanismo de verificación muy robusto, pero tiene la principal: existe la voluntad de las dos partes de cumplirlo. Hay unas partes que no se incluyeron en este cese al fuego. No es que no se quiera, es que no se alcanza. O sea, estamos en estos primeros 6 meses tratando de que haya un cese de las operaciones ofensivas, que queden las operaciones defensivas. Lamentablemente, Colombia trae una situación muy grave, que no solamente operan las fuerzas guerrilleras o las fuerzas militares o policiales, sino también hay bandas, grupos, y muchos de esos grupos de orden paramilitar son los que hoy están haciéndole más daño a las comunidades y más daño al liderazgo social. Tenemos la profunda convicción de que sí es posible superar el conflicto armado, la confrontación política armada que desde hace 6 décadas enfrenta el Estado y el ELN debe terminar. No nos levantaremos de la mesa hasta alcanzar el final del conflicto armado y vamos a combinar celeridad y rigurosidad para alcanzar en un tiempo razonable el acuerdo final. Es muy significativo, el paso más importante que se ha dado en la ya prolongada historia de las tentativas de negociación entre los gobiernos nacionales y el Ejército de Liberación Nacional. Nunca antes se había avanzado tanto en una negociación con el Ejército de Liberación Nacional, ni se había logrado un compromiso de esta organización tan coherente como el que está planteado tanto en los protocolos que se han firmado
como en toda la definición de este cese bilateral del fuego. Yo creo que es una muy buena noticia para todos los colombianos, especialmente para de aquellos territorios donde el conflicto afecta la vida, porque en las ciudades en general eso en principio no sería tan relevante, pero si estamos pensando en regiones como la costa pacífica, como el Catatumbo, como Arauca, como el sur de Bolívar, etcétera, allí el tema es muy importante. El cese bilateral que inicia hoy, temporal, que esperamos que algún día sea definitivo, y la participación de la sociedad son avances muy valiosos y trascendentales para lograr una nación en paz. Este acto, mirado por miles de colombianos y colombianas, ojalá fuese por millones, empieza a generar esperanza. La esperanza. La esperanza no es solo una categoría estética, sentimental, emotiva, psicológica. La esperanza es también una categoría política. Cuando una sociedad tiene esperanza, cambia. La esperanza es lo contrario del miedo, en realidad. Tenemos que perseverar en el diálogo en Colombia. Tenemos que insistir en el valor de la palabra. Tenemos que tener paciencia. Como ciudadanos y ciudadanas, una enorme paciencia para encontrar una paz que nos conduzca a convivir de manera respetuosa en medio de las diferencias y que nos ayude a superar los conflictos, las violencias y las guerras. Estamos hoy aquí en un momento clave para la historia del país, pero lo será aún más si dentro de 180 días estamos reunidos nuevamente para prorrogar el acuerdo de cese al fuego bilateral, nacional y temporal que hoy inicia en todo el territorio nacional. No ha sido fácil. Para llegar hasta aquí hemos firmado 11 acuerdos y 9 protocolos de cese al fuego. Pero la paz no se mide por firmas, sino por resultados. La paz será el silencio de las armas y, sobre todo, las transformaciones que emprendamos cuando callen los fusiles. ¿Qué es la veeduría social? Que en todos los rincones de Colombia las organizaciones sociales de base constituyan una veeduría y se convierta en un mecanismo preventivo y de alerta ante violaciones de derechos humanos contra las comunidades y los líderes. Y si los que estamos comprometidos en este cese violamos en algo, esos mecanismos, organismos de veeduría social reportan sus denuncias, los recoge la ONU y la Iglesia y los transmite al mecanismo de verificación. Ese es el mecanismo que se está construyendo y del cual esperamos mucho aporte, sobre todo en el campo preventivo. Entonces el papel de ellos para nosotros también es muy importante. La revolución está al frente. La revolución está al lado de la vida. Las armas no son sino instrumento de la muerte. Déjenlas que se oxiden, porque vamos a vivir y estamos viviendo los tiempos del cambio en toda la humanidad, en todos los rincones del planeta, en todos los espacios de América Latina, en todos los rincones de Colombia. La palabra que se impone es el cambio por la vida, el cambio para vivir, como dice Francia, para vivir sabroso, el cambio por la existencia humana. Así que ustedes son hermanos de este mismo planeta. Señor presidente, esto muestra una voluntad de querer una Colombia en medio de esa diversidad igualitaria.
donde todos podamos caminar el día de mañana nuestros territorios sin temor a perder la vida. Es necesario silenciar los fusiles, pero es también necesario silenciar los egos, los odios, el yoísmo. Llegó el momento de colocarse en el zapato del otro y la otra para entender que Colombia es diversa, que Colombia es el país más feliz del mundo, pero sin embargo es el país donde muchas veces nos negamos a entender que en medio de esa diversidad podemos ser una Colombia igualitaria. El antídoto contra el miedo es la esperanza. Allí hay una división política, podríamos decir. Quienes quieren producir miedo, quienes quieren producir esperanza. La esperanza puede ser una nueva categoría política. Acuerdo o guerra. Más o menos la historia de Colombia se ha movido en esta dinámica durante 2 siglos, quizás más. El mismo Bolívar, en la guerra revolucionaria de independencia, lo aplicó ambas, casi con una distancia de meses. Guerra a muerte, dijo, contra los españoles. Y después hizo un acuerdo con Murillo para humanizar la guerra. Esa dinámica se ha mantenido en la historia republicana de Colombia. Guerra o acuerdo. Hemos visto, leído y estudiado decenas de guerras en la historia de estos 2 siglos. Y igualito una serie y libros están escritos de acuerdos. Y cada acuerdo sigue a otra guerra. El Frente Nacional fue un acuerdo de liberales y conservadores de su guerra de liberales contra conservadores, y siguió otra guerra. Y hoy podemos ver las guerras de la insurgencia contra el Estado. Yo participé en una y se han llegado a acuerdos entre el Estado y la insurgencia. Y aquí estamos en una. El acuerdo nacional debemos comenzar a construirlo desde los territorios, con pactos económicos, políticos y sociales. Bienvenidos y bienvenidas a la participación para la construcción de la paz con el ELN. Y entonces, ¿cuándo van a tener final las guerras en Colombia? ¿Cuándo habrá un acuerdo definitivo? ¿En qué consiste eso que es un acuerdo? Es el pacto entre armados como lo hemos hecho hasta ahora. Las treguas, los ceses al fuego, los acuerdos de paz, que muchas veces también en la historia de Colombia se incumplen. Dentro del marco de la Constitución actual podemos desarrollar entonces un nuevo acuerdo nacional. Yo les propongo que lo hagamos así. Decir que se desarrolla dentro de la Constitución Nacional un nuevo acuerdo nacional, indudablemente refiere al Congreso de la República. Porque si no es una constituyente el que va a volver vinculante el acuerdo, es un Congreso. Pregunta al Congreso de la República de hoy: ¿está dispuesto a asumir la responsabilidad histórica de volver vinculante, es decir, norma de la sociedad, los desarrollos de un acuerdo nacional en Colombia? Nuestro llamado es a que concentremos esfuerzos en trazar ese programa de transformaciones para la paz, pero eso es inservible si no es acompañado de una alianza social y política que saque eso adelante, que vaya más allá de este gobierno, porque este gobierno tiene un reloj muy limitado, 4 años, y hay entrega, y el siguiente, ¿qué tal que el siguiente eche atrás todo eso y que nadie le reclame?
Esto tiene que tener dolientes. Entonces los dolientes son los que participan. Entonces, para que eso se haga, tiene que haber esa alianza, y esa alianza se estructura a través de ese programa de transformaciones para la paz y de esa alianza social y política, y todo eso es lo que se llama un gran acuerdo nacional. El Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional instalamos las labores del Comité Nacional de Participación. Este órgano deliberativo durante los primeros 6 meses procederá a elaborar un modelo y un plan nacional de participación, tarea a la que están invitados todos los sectores de la sociedad colombiana, no solo aquellos que hacen parte de esta instancia. ¿Cuál será el elemento esencial de dicha participación? Como lo definimos en el Acuerdo de México, la participación de la sociedad gira en torno a la concertación de pactos y entendimientos sociales que contribuyan a las transformaciones económicas, políticas, culturales y ambientales necesarias para hacer de los territorios que hoy son escenarios del conflicto armado de la Colombia rural y urbana, convertirlos en escenarios de democracia, convivencia y desarrollo social. Se trata de acordar entre todos. Por eso en esta comisión está la Forí y en otra Valencia Cosio. Es no solamente por el individuo, es convocando a todas las fuerzas políticas de la sociedad colombiana a ayudar a forjar el acuerdo nacional y a volverlo realidad. El acuerdo nacional no es solamente que el gobierno y el ELN estén aquí juntos. El acuerdo nacional es que los partidos de gobierno y los partidos de oposición lleguen ya a unos puntos comunes de solución a problemáticas sociales concretas. Ese diálogo hay que comenzarlo. Las mujeres y las niñas, sus luchas y resistencias son parte esencial de los acuerdos de paz. Hoy las mujeres nos encontramos presentes en este proceso de paz con el ELN a través de la conformación de una mesa de diálogos diversa, convencidas de la necesidad de la participación y el desescalamiento del conflicto armado, como elementos fundamentales para la transformación del país, siendo nosotras actoras indispensables en la construcción de la paz en condiciones de paridad. Aquí estamos las mujeres de la paz, las que hemos caminado trochas y senderos para convocarnos en este proceso de participación con todas y todos los colombianos. Participemos en el camino de la participación democrática y la paz. La paz no tiene color. La paz es eso, de poder levantarte, mirarte al espejo y decir, estoy viva, estoy orgullosa de estar en esta tierra colombiana, que hemos sufrido mucho, pero que hoy hay una posibilidad de construir una paz total. Nunca antes para nosotros habíamos tenido la oportunidad de, en un proceso de paz como este, tener un Consejo Nacional de Participación como el que tenemos acá. Eso para nosotros es histórico, porque desde muchas décadas hemos dicho que esto no lo resuelve un diálogo de dos, o sea, del gobierno nacional y de una guerrilla. Para los problemas de Colombia eso es insuficiente. Entonces todo el diseño que hemos hecho para este proceso de paz, para que el corazón del proceso de paz sea la participación, está aquí en este evento. Es una instancia que va a impulsar la construcción de la paz con la voz y la presencia de múltiples comunidades que han sido tradicionalmente ignoradas en estos procesos. Hay 81 personas que hacen parte de este comité
que tienen bajo su cuidado el trabajo para el diseño de la estructura de la participación. Señor presidente, señoras y señores de la mesa de negociaciones ELN y Gobierno Nacional, en este momento y gracias a los esfuerzos, insistencia en la necesidad de dialogar, acumulados de procesos de paz y vidas entregadas, tenemos la oportunidad de crecer como país. Para hacerlo, tenemos claro que debemos avanzar en la ampliación de la democracia, involucrar a otras y otros en la construcción de un modelo de sociedad que se comprometa a cumplir la palabra empeñada. Ratificamos nuestro respaldo y compromiso indeclinable en participar activamente en la tarea que tiene el Comité Nacional de Participación, en la vía de diseñar la metodología, los procedimientos para que la sociedad en general pueda participar en el diagnóstico y en la formulación de las soluciones políticas que requiere nuestro país. Quien hoy negocia con el Ejército de Liberación Nacional no es una comisión representando un gobierno, sino un gobierno representando un pueblo que demanda esa protección. Es la sociedad hoy fracturada por el poder corruptor del narcotráfico, por la violencia en campos y ciudades, por la desesperanza frente a una paz tantas veces prometida y tantas veces frustrada. Enorme la responsabilidad frente a lo que hoy nos convoca, que no es precisamente una celebración, sino un pacto de supervivencia. Es necesario que todos, así no les guste la paz, así no vean viable para este proceso, hablemos, dialoguémoslo, porque la única herramienta o arma fundamental en este país debe ser el diálogo, un lapicero y un cuaderno para poder transformar una Colombia igualitaria, equitativa y en paz. Obvio sí, obvio sí. Es posible hacer la paz incluyente. Es posible construir la paz desde la inclusión de todos y cada uno de los sectores de la sociedad. Es posible fundar la paz en la participación ciudadana. En este día estamos aquí para enfatizarlo. La paz es posible con la participación de cada ciudadano y cada ciudadana de este país. Les pido a todas que persistamos en este proceso de diálogo. Tendremos obstáculos, dificultades, pero busquemos entre todas y todos una salida. Hoy y siempre, recuerden que pueden contar con el ELN y pueden contar con nosotras como mujeres insurgentes comprometidas con la paz, con una paz con justicia social. Les invito a creer que es posible, a mirarnos, reconocernos como aliados en la existencia común y a trabajar juntos en la construcción del futuro. Gracias por creer en este proceso y dar lo mejor de ustedes para la construcción de la paz total. Ni un minuto para la guerra, toda la vida para la paz. Pónganse al lado entonces, los invito, hermanos y hermanas, del lado de la revolución, del lado de la transformación, del lado de la democracia multicolor, del lado del pueblo, porque con este pueblo yo confío en él. A pesar de todo lo que nos rodea y nos enfrenta, Colombia, la nación en paz, Colombia, el país de la belleza, que ya no verá la sangre derramada, Colombia, la potencia mundial de la vida, le enseñará en la vanguardia de la humanidad las enormes transformaciones para que esta vida bella pueda surgir. Vida o muerte es la consigna. Nosotros estamos es con la vida.
estuvo por allá? ¿Sí se nota el cambio? Uy, claro, mija. En el primer año del cambio ya hay grandes avances. Imagínate que el gobierno compró un montón de tierra para reconocer los derechos del campesinado. Ahora el programa de alimentación escolar está ayudando a asegurar la alimentación de niñas y niños todo el año, hasta en vacaciones. Están llevando agua a municipios donde nunca había llegado. Y para completar, están entregando muchísimos subsidios de vivienda para la gente más necesitada. Es que definitivamente se nota el cambio.